Y como que yo me aprendí las cosas y no hice como esa subdivisión y me perdí, como que ahora no sé qué es cada cosa. Mm. Sí, es importante más o menos entender, hacer el pareamiento entre autor y concepto, ¿ok? Eso es importante. Por ejemplo, no sé, a ver, si yo les digo Bateson, ¿qué concepto ustedes relacionarían con Bateson, por ejemplo? Cri, cri. Bueno, la idea es que puedan tener esa, más o menos esa relación, como decir, ah, este autor propuso tal concepto, por ejemplo. No sé, Bateson, la pauta que conecta. Maturana y Varela, autopoiesis, por ejemplo. Eh, no sé, Rogers, que es uno de los autores humanistas, la terapia centrada en el cliente, que puedan tener esa mezcla entre distintos autores y los conceptos que postulan, ¿no? Es un poco la idea de hacer como esa relación entre autor y concepto. Recuerden que el conocimiento, sobre todo el conocimiento académico en la universidad, es un conocimiento que tiene autoría. Por eso es tan importante el tema de la cita, el tema del plagio. No es un conocimiento anónimo, es un conocimiento en donde uno puede identificar y rastrear precisamente quién dijo qué cosa. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa lógica, va a ser importante que puedan aprenderse eso. Ok, comenzamos entonces la ayudantía siendo las 10:18. Eh, Vamos a ir viendo ciertas cosas y ustedes ahí van preguntando. Ahora, necesito que pregunten porque no podemos ver todo el contenido de nuevo, ¿ok? Así que va a ser importante su participación, desde ahora se los digo, ¿ok? Así que para que vayan un poco calentando motores, ¿tuvieron biología en la mañana a todo esto? Sí, sí, recién. Ok, entonces los motores probablemente ya los tienen más que calientes. Estamos en el segundo bloque, así que la idea es que puedan preguntar. ¿Hay alguien con la mano arriba? O, no, ese es como el dedito eh, levantado, como un like. Ok, vamos a comenzar esto. Estoy grabando en este momento. Voy a compartir pantalla. Chao. Ok, entonces básicamente la idea es que puedan tener una concepción general respecto a cuatro grandes escuelas de psicología. Acá están ordenadas en la forma en que las vimos, de hecho. Yo creo que sistémica quizás está al revés. Psicoanálisis, conductismo, análisis de la conducta, más bien, humanismo y sistémica. Hablando de los autores y sus conceptos, por eso pongo fotos de caras de personas, porque son autores representativos, ¿no? Psicoanálisis Freud, conductismo Skinner, humanismo Rogers, bueno, y sistémica no se vio un referente tan específico, quizás no lo tiene sistémica, además de tener referente respecto a las teorías de la comunicación o respecto a los sistemas en sí, pero sobre terapia sistémica no hubo ningún referente particular. Ok, entonces la ayudantía va a seguir esta forma. Se va a presentar la escuela y básicamente un punteo de aquellos conceptos que deberían manejar. Esto la idea es que lo complementen con la guía. Ahí más o menos van a marcar su ruta de estudio y van a ver qué conceptos tienen que profundizar más. Importantísimo, dentro del psicoanálisis freudiano, el concepto de primera tópica, con sus referentes más particulares de lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente, la concepción de pulsión, de represión, de lo reprimido y la censura. Tienen más o menos que entender básicamente cómo se relacionan esos elementos. También importante, segunda tópica, el ello, yo, super yo. ¿Ok? Además de eso, tener claridad sobre el desarrollo sexual, según lo plantea Freud, y lo plantea, recuerden, en etapas sucesivas, dependiendo de cómo se van moviendo la zona erógena, cómo va evolucionando el psiquismo humano, en etapa oral, etapa anal, etapa fálica, complejo de Edipo, latencia y etapa genital. La idea es que puedan tener más o menos claridad de cómo es esta evolución, sobre todo la del complejo de Edipo, que es lo que marca un antes y un después en el desarrollo psicosexual, según Freud.
para poder finalmente llegar a la etapa genital, que es la etapa de la adultez, si se quiere. Y también el concepto de lo económico va a ser importante. Recuerden que toda metapsicología, decía Freud, tiene ciertas concepciones en relación a lo dinámico, a lo económico. En este caso también lo económico va a ser importante, en ese sentido de la economía del deseo, el principio de placer, el principio de realidad y la pulsión de muerte. ¿Ok? Más o menos, ¿qué faltaría manejar o entender respecto de esta parte de la materia? Nos está haciendo una pregunta porque no entendí. Sí, sí, es una pregunta para ustedes. ¿Qué les gustaría ver respecto a esta parte de la materia? Como entendiendo que es amplia, le estoy preguntando a ustedes más o menos qué sienten que desconocen de esta parte de la materia. Por mi parte, la economía del deseo. ¿Ok? Economía del deseo. ¿Qué más? También como la pulsión de muerte, como que no la entendí bien. La pulsión, la economía, principio de realidad, ok. Ya vamos con eso entonces. Voy a partir por explicar el yo, ok. Algo que sale en el texto respecto a la segunda tópica es que dice en un inicio, primera tópica, segunda tópica. En un inicio, dice Freud, todo es yo, básicamente. Todo es un cúmulo de pulsiones e instinto. Recuerdan que son dos cosas separadas y que el profesor Felipe lo menciona bien en su clase. Eh, y el yo nace, esto es súper importante, nace como una diferenciación del ello. ¿Ok? El yo entonces sería una diferenciación del ello que mantiene ciertos contenidos en relación a la conciencia y a la preconciencia. Eso básicamente sería el yo. Una vez que el yo está en contacto con los cuidadores, generalmente los padres, eh, el yo empieza a adquirir de alguna forma cierto lineamiento en relación a la inserción a un mundo social. ¿Y qué implica la inserción a un mundo social? Implica tener que someterse a las reglas, de alguna forma. ¿Ok? A ciertas reglas sociales que no podemos pasar a llevar, porque si no, hay tabla. Ese es como el concepto general. Y acá se relaciona con una muy buena pregunta que hace su compañera Carla, que es que el yo, como diferenciación del ello, esto es algo que se va diferenciando a través del tiempo, ¿ok? Es una evolución, si se quiere, un desarrollo. El yo, de alguna forma, empieza a diferenciarse hacia un super yo, producto del paso por el complejo de Edipo, ¿ok? Carla pregunta, ¿en el complejo de Edipo pasarían todos los seres humanos o es como un síndrome que solo pasa en algunos niños? Según Freud y su concepción del desarrollo sexual masculino, que recuerden también que Felipe critica algunas concepciones respecto al desarrollo sexual de lo femenino, que no está puesto en el yo, en Freud, en el yo, no está puesto en Freud, entonces solamente hablando de lo masculino, el complejo de Edipo sería algo por lo que todos los hombres machos pasan al relacionarse con su madre y su padre. Recuerden que a medida que el infante va creciendo, existe el deseo incestuoso de meterse con la madre. ¿Ok? Esa es un poco la lógica. ¿Por qué existe este deseo incestuoso? Porque el infante considera, dice Freud, que la madre de alguna forma es aquella fuente que puede satisfacer todas sus necesidades. Entonces, bajo esa concepción, lo que quiere el infante, hombre, es meterse con la madre. Ustedes verán si en sentido simbólico, en sentido real, una relación incestuosa. Incluso esto pasa en algunos casos relacionadas con cierto tipo de psicopatologías, por ejemplo. Siempre hay algo ahí con los padres, por eso está el tema de que los pololos, las pololas a veces se parecen a las madres, a los padres,
Bueno, pero eso es parte también de otra vertiente del río. Pero pasaría en todos los humanos, ¿ok? No solo algunos niños, pasaría en todos los humanos. Lo que diferencia, eh, por ejemplo, un psicópata o una persona que no es psicópata sería lo que se conoce en cómo resuelve el complejo de Edipo. Pueden haber buenas resoluciones o malas resoluciones. La resolución, por llamarlo así, normativa o lo normal, sería que la persona entendiera que no puede meterse con la madre, no lo hace, producto del miedo que ejerce el padre en el sentido de poner la regla. Tú no te puedes meter con la madre. Acá el profesor Felipe también menciona algunos elementos del texto de Totem y Tabú respecto a matar al padre y cómo eso deviene en la culpa de la tribu y por qué después los antiguos humanos erigían monumentos en relación al padre que habían matado. Hay toda una concepción ahí respecto de qué pasa cuando queremos meternos con la madre, pero existe esta ley que lo prohíbe, entonces ahí viene la culpa. Al final la culpa, en términos sintomáticos desde esta concepción, sería producto de querer hacer algo que está fuera de la norma. Por eso uno siente culpa, porque uno empieza a hacer cosas que están fuera de la norma, pero que tienen que ver con satisfacer cierto deseo personal. ¿Ok? Profe, una pregunta, Sí. ¿pero de qué forma el padre pondría como la regla? Bueno, es una muy buena pregunta, pero existen varias formas. Generalmente es en sentido más simbólico, en el sentido de marcar el territorio, por ejemplo, de que la madre se acuesta con el padre y no con el hijo, por ejemplo, en donde la relación incestuosa se corta, en donde, por ejemplo, el infante, si se quiere ir a acostar con la madre, no acostar para tener relaciones sexuales, sino que acostarse para dormir, por ejemplo, o se mete a la pieza de los padres, el padre o la madre lo que hacen es marcar un límite y decir, no, tú tienes tu pieza, o no sé dónde dormirá el chico, y lo expulsa de la pieza, por ejemplo. Ahí se marca un antecedente en relación a la ley social. Entonces, hay tres conceptos que van de la mano. El super yo, la resolución del complejo de Edipo y las leyes sociales o las reglas sociales. Eso van de la mano. Solamente tenemos super yo en la medida que estamos insertos en un mundo social con ciertas reglas. Y la primera regla es la prohibición del incesto. Esos tres conceptos van de la mano. ¿Ok? Entonces, así como el yo es una evolución o un desarrollo posterior del ello, el super yo es una evolución o un desarrollo posterior del yo. ¿Ok? Ese más o menos es lo que tiene que ver con eso. Entonces, el chico, volviendo y relacionándolo con la pregunta de Eimer, el chico no puede darle rienda suelta a su pulsión, que la pulsión recuerden que, o lo pueden entender como algo que pulsa en relación al deseo. No puede darle rienda suelta a ese deseo de tener relación incestuosa con la madre, entonces ahí la pulsión lo que hace es ser reprimida, se corta el agua del caudal, ya no puede seguir fluyendo por esa dirección, porque tiene ciertas consecuencias, que aparece la consecuencia específicamente en el complejo de Edipo como el miedo a la castración. Recuerden eso, que Freud lo que dice es que se tira ahí un rollo diciendo que bueno, los chicos piensan que en realidad las mujeres son hombres castrados porque no tienen pene, entonces ellos temen a la castración, el niño teme a la castración y por eso se inserta en un orden social. Esa es la explicación un poco que da Freud, y lo estoy diciendo igual probablemente de forma burda, pero es para que se entienda. Entonces la pulsión ahí se corta, no puede seguir por ese caudal, entonces tiene que buscar otras fuentes, porque recuerden que una de las características principales de la pulsión es que termina saliendo igual, no por el conducto regular, sino que por otro conducto. ¿Ok? Eso más o menos sería también relacionándolo con la pulsión, que es un poco lo que habíamos visto acá. Entonces, la pulsión sería esta fuerza movilizadora en relación a la satisfacción. ¿Ok? La represión sería un mecanismo para poder desviar esta agua del caudal, y lo reprimido sería el contenido, por ejemplo. Entonces, lo reprimido en relación al contenido también se transforma, porque el aparato psíquico no es capaz de tolerar, esto acá se habla de tolerancia al malestar, no es capaz de tolerar el malestar que genera el contenido reprimido. O sea, yo no soy capaz de tolerar
la idea de que yo en un momento de mi vida me quería acostar con mi madre y quería tener relaciones sexuales con mi madre. Eso es lo fundamental en Freud, que hay un contenido que se moviliza producto de la pulsión, pero que es reprimido y es eliminado o desviado de etapas más conscientes de percepción. Esa es básicamente un poco esta idea. ¿Ok? Creo que ahí expliqué todo lo relacionado con... No, me falta el principio de realidad. Bueno, y el principio de realidad y la pulsión de muerte. A ver, bueno, siguiendo esta lógica, Freud dice, bueno, pero el tema de la pulsión no solamente tiene que ver con lo que decíamos, sino que hay algo más allá del principio del placer, que sería como la concepción tradicional de entender la pulsión. El principio del placer sería la concepción tradicional, porque tiene que ver con lo que decíamos, con lo que queremos. Dice, hay algo más allá que tiene que ver con la pulsión de muerte, con estas ganas de tirar toda la mierda y que las cosas se desarmen. Con eso tiene que ver con la pulsión de muerte, con volver a una etapa anterior que tiene que ver con lo inorgánico. ¿Ok? Lo que hace Freud es dibujar un esquema de cómo se mueven estas fuerzas dentro del aparato psíquico. ¿Me falta algo relacionado con esto? Profe, cuando dice que vuelve a lo inorgánico, quiere decir que quiere volver cuando nada más había ello y no había ningún yo que lo estuviera como reprimiendo. Quiere decir más bien que vuelva a un estado previo a la vida, que vuelva a la muerte, básicamente. Por eso se llama pulsión de muerte. Porque la pulsión de muerte, la característica tiene es que deshilacha o desintegra. La pulsión de vida tiene la característica de ser algo que empieza a hilar o a armar, por así decirlo. Y tiene que ver con el principio de placer. ¿Ok? La pulsión de muerte, en cambio, tiene más que ver con esta idea de querer autodestruirse, que sería lo que explica desde esta concepción el nacimiento o sea, no el nacimiento, sino lo que explicaría básicamente psicopatologías relacionadas, por ejemplo, con el alcoholismo, en donde lo que quiere hacer el alcohólico básicamente es desintegrarse. Preguntan otra cosa relacionada a la metapsicología. Básicamente lo que Freud plantea es que este cuerpo teórico que está elaborando él no es una psicología, porque dice él, la psicología tiene que ver con el estudio de la percepción en la época, tiene que ver con el estudio del yo. Y dice, eso es insuficiente para poder entender al humano, porque voy a usar una metáfora que sale en la serie Freud de Netflix, eh, dice la cabeza o el aparato psíquico más bien, es como una gran casa que tiene muchas piezas, con muchos cuartos cerrados, y solamente está iluminado el living, en donde uno está. Entonces dice, lo que está iluminado y lo que uno se puede ver, eso es el yo. Entonces dice, la psicología tradicional lo que hace es estudiar eso, estudiar el living, estudiar lo que se puede ver, estudiar lo consciente. Pero lo que hace Freud es decir, bueno, también para poder entender al humano es importante estudiar lo que no se ve, aquellas piezas que están cerradas, aquellos lugares que están ocultos. Por eso dice, esto es algo más que una psicología, esto es una metapsicología. Esa es básicamente la concepción. Ok, más o menos bien hasta ahí, más o menos claro. Sí. Ok, bueno, entender lo inconsciente, lo preconsciente, lo consciente, el yo super yo. Hay una descripción gráfica para Freud y Batman. Eh, Pasamos de tema, conductismo, ¿qué es lo que entienden, qué es lo que no entienden respecto a la elaboración teórica que hace el conductismo, el análisis de la conducta?
¿Estamos claros con esto? ¿Estamos claros con todos estos conceptos? ¿Sí? ¿O no? ¿O hay algo que repasar? Aprovechen de preguntar ahora, porque la prueba es mañana. Están escribiendo por el chat. Están escribiendo por el chat. Ok, perdón. Me confundí con los programas de reforzamiento y los programas de reforzamiento. Ok, creo que los programas de reforzamiento son la pauta que conecta. Bueno, aprenderse bien este esquema, entenderlo. También este otro. También los procedimientos comunes de condicionamiento pavloviano. ¿Qué consecuencias tiene cada tipo de procedimiento? Bueno, las contingencias de reforzamiento también, las consecuencias también que tienen, y los programas de reforzamiento. Entonces, lo que dice la teoría es que es distinto a si yo entrego un reforzador cada vez que el organismo emite la conducta deseada, así yo lo entrego solo algunas veces. Es distinto si cada vez que el organismo hace una conducta deseada, yo le entrego un reforzamiento, a que si cada vez que hace una, yo le entrego 5 reforzamientos, o así cada vez que hace 5, yo le entrego solo un reforzamiento. Eso básicamente son los programas de reforzamiento. Son la manipulación de las variables como la entrega del reforzador. ¿Ok? Esa sería un poco una definición media técnica. Son la manipulación de las variables dentro del setting de programa de reforzamiento, en donde yo como investigador manipulo, o el ambiente en realidad nos manipula a nosotros, entregando de forma fija o de forma variable, con intervalo fijo o intervalo variable, el reforzador a nuestras conductas de interés. Por ejemplo, en el caso de una máquina expendedora de comida, la conducta a reforzar, ¿cuál sería? ¿O cuál es la conducta que se refuerza? Cuando uno va y compra algo en una máquina. Yo creo que todavía se acuerdan que eso existe y que las cuarentenas no han hecho que uno olvide todo lo del mundo exterior. ¿Cómo poner el dinero? Ya, el introducir el dinero sería una conducta operante, en este caso, porque opera sobre algo. ¿Y cuál sería el refuerzo que nosotros, por qué ponemos el dinero finalmente? Lo Para que nos da recibir la una máquina. comida. Nos da algo a cambio, ¿cierto? El producto que nosotros queremos. Ok, entonces ahí, ¿en qué programa de reforzamiento estaría? En la proporción fija. Ahí hay algo importante que esto no es importante no confundir con lo anterior que habíamos visto, con esto. Son cosas distintas. Esto tiene que ver con la relación entre la conducta y las consecuencias, en donde puede haber reforzamiento positivo, negativo, y bla, bla, bla. Esto es una cosa, y esto es otra cosa, programas de reforzamiento. Son cosas distintas, ¿ok? Entonces, cada vez que yo pongo dinero en la máquina, a mí cuántos productos me da y con qué intervalo, por ejemplo. Yo pongo dinero en la máquina una vez y cuántos productos me da. Uno. Uno, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaría dentro de estos 4 cuadrantes? Proporción fija. En una proporción fija. Eso es lo importante. En cambio, si yo meto dinero a un tragamonedas, estoy pensando, probablemente el concepto de tragamoneda no lo tengan, o lo tienen más o menos claro, como meter moneda. Los que han jugado Mario Bros. Quizá cuando salen la estrellita hay que completar los 3 cositas. Esa es la idea básica del tragamoneda. Yo meto la moneda, tiro la palanca
y cada vez que yo tiro la palanca, ¿me da dinero el tragamonedas? No necesariamente. No necesariamente, ¿cierto? Entonces ya no sería razón, no sería un programa de razón fija, por ejemplo. Sino qué tipo de programa sería el hecho de meter una moneda, tirar la palanca y que el tragamonedas me dé dinero de vez en cuando. Profe, ¿Mm? ¿y cada reforzamiento tendría que ser como uno de los 4 cuadrantes o no puede ser como de proporción fija y de intervalo fijo? Son cosas como distintas. Sí, son excluyentes. Ah, ya. Sí, son excluyentes. ¿Y cuál es la diferencia entre la razón y el intervalo? La razón es como 1 es a 3 o 2 es a 5, siempre, como continuos, o sea, como que hay una relación entre dos números. En el intervalo es variable, o sea, como que no hay certeza de cada cuánto. La razón fija es, por ejemplo, cada 3 conductas se emite un reforzador, cada una conducta se emite 1, cada 5 se emite 1. La razón variable varía ese número. A veces cada 3 se emite 1, cada 3 se emiten 2, ¿ok? ¿Y los juegos de tragamonedas no sería intervalo variable? Efectivamente, si hay intervalo variable. Efectivamente. Lean esta parte bien. Yo creo que si la leen unas 3 veces se van a dar cuenta que no es complejo, así que lean la del texto, ¿ok? Es un poco latero, pero no va a ser complejo, porque ahí también ponen los ejemplos. Bueno, y vamos a poner un ejemplo al final también. Ok, además de esto, ¿qué otra cosa relacionada a conductismo deberíamos ver? Se me perdió el chat. Ya. ¿Todo lo otro de conductismo está ready? ¿Estamos ok con...? Profe, yo no entendí mucho la relación entre los estímulos y la respuesta. En esto, en las contingencias de reforzamiento, No, en esto, sí. ok. Lo importante de esto, que de seguro va a salir una pregunta en la prueba relacionada con esto, así que esto es importante que lo sepan, es entender cómo es cada elemento del juego, ¿ok? Entender qué es un estímulo incondicionado, qué es una respuesta incondicionada, entender cuál es el estímulo neutro, cuál es el estímulo condicionado y cuál es la respuesta condicionada. Esos son los elementos a tener en consideración, ¿ok? En un principio, este diagrama, por así decirlo, está hecho en orden temporal hacia abajo. O sea, este es un primer momento, un segundo momento, el tercero y el cuarto. Está hecho en orden temporal en la medida que el investigador logra generar ciertas asociaciones en el individuo o en el organismo. Entonces, en un primer momento tenemos el estímulo neutro, perdón, tenemos el estímulo incondicionado, que el estímulo incondicionado en este caso es un hueso. Es comida para el animal. Tiene ciertas propiedades que la distinguen como comida. El olor, la textura, el sabor, esas propiedades son de índole biológicas. Entonces lo que pasa es que el animal, o nosotros mismos, también somos animales, comenzamos a responder frente a este objeto, a este estímulo incondicionado, con una respuesta incondicionada. Es una respuesta biológicamente poderosa. Entonces, en el primer momento solo hay biología, por ponerlo así. ¿Ok? Frente a un estímulo incondicionado, que sería un estímulo con fuerza biológica, el animal responde o respondemos con salivación. La respuesta incondicional. En un segundo momento se le presenta al animal una campana. Ese sería el estímulo neutro. Una campana es algo, es un objeto que no tiene ninguna propiedad relacionada al perro, finalmente. Es una invención humana, lo único que hace es sonar, no sabe bien, no se puede comer, está hecha de un material no comestible. Entonces el perro lo que hace es básicamente no responder a eso. No tendría por qué responder, no es relevante para el entorno natural en donde vive el perro. Ese sería el estímulo neutro. El estímulo neutro entonces es un estímulo que no tiene ninguna capacidad de ejercer respuesta.
en el organismo. El tercer momento es el momento en donde aparece la magia, en donde aparece la transferencia de función, que es el condicionamiento, un condicionamiento pavloviano, condicionamiento clásico, ¿okay? Son sinónimos, en donde se le presenta la campana junto al estímulo incondicionado al perro. ¿Ok? Se presentan los dos elementos en conjunto. Y acá es importante hacer esta descripción. En este tercer momento es cuando uno puede intervenir o cuando uno puede hacer variable esto. Son los procedimientos. Entonces lo que nos dicen los procedimientos es, yo puedo presentar la campana primero y el hueso después, o el hueso primero y la campana después, o el hueso y la campana en simultáneo, o retroactivamente el hueso, no, perdón, la campana primero, perdón, la campana después y el hueso primero. Si se dan cuenta, en esta tablita aparece S sería la campana, LI sería el hueso. ¿Ok? Entonces, ¿qué presento primero y qué presento después? Tiene repercusiones en la respuesta final. Ese es como el pequeño paréntesis. Eso pasa en este tercer momento, en donde se presenta la campana y el hueso. Pero es importante ver en qué orden se presenta. Acá, no sé, lo vamos a pensar como que lo presentan los dos al mismo tiempo porque están en la imagen los dos puestos al mismo tiempo. Eso se produce una y otra vez, una y otra vez. Al animal se le hace sonar la campana y se le da la comida al mismo tiempo. Se le hace sonar la campana y se le da la comida al mismo tiempo. Se le hace sonar la campana y se le da la comida al mismo tiempo. Lo que el animal hace es secretar salivación. En este momento, ¿por qué creen que el animal saliva? En el tercer momento, ¿por qué creen que el animal saliva? Por la comida. Por la comida, exactamente. Porque es lo mismo que el primer momento, que este momento de acá. Es exactamente lo mismo. El animal saliva por la comida, porque ya vimos que la campana no genera respuesta. Entonces no tendría sentido que estuviera generando respuesta. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que, ok, el animal se condicionó y pasa a un cuarto momento. El cuarto momento es después del condicionamiento, en donde vemos que la campana por sí sola ahora hace salivar al animal. Y eso es como la magia. Eso es el momento en donde la campana ahora tiene las funciones de la comida. Y uno dice, pero ¿por qué si la campana sigue siendo el mismo objeto? ¿Qué está pasando acá? Sí, al final la campana no se hizo comestible, no se hizo más sabrosa, es la misma campana, el mismo objeto, pero uno lo percibe de forma distinta, porque anteriormente hubo una historia de relación entre la campana y el hueso. Entonces acá los psicólogos conductuales van a decir que el animal reacciona a la campana porque la campana es capaz de predecir, y acá hay una variable predictiva, es capaz de predecir la aparición de comida. Por eso yo, a mi gato, cuando le voy a dar comida, antes siquiera de que él se entere que va a recibir comida, cuando yo hago sonar la comida, el sonido ya le advierte. El sonido es lo mismo que la campana, como son pellets y lo tengo en un tarro, se mueve y choca contra el metal del tarro, entonces el gato viene corriendo, porque sabe que al escuchar ese sonido va a recibir comida. Entonces hay una conducta de aproximación. ¿Ok? Y también por eso, no sé, si muevo otra cosa que no es comida, pero está en un tarro y produce un sonido semejante, probablemente también lo pongan alerta, porque es un sonido semejante. ¿Ok? Entendiendo esto, entendemos este cuadro. Básicamente todo lo que describimos está en el cuadrante A, solo en el A. Y después pueden pasar más cosas, agregamos más cosas. Dejamos que la conducta se extinga o no se extinga, son decisiones que uno va tomando. Pero esto es básicamente lo más básico. Condicionamiento básico, condicionamiento clásico, condicionamiento pavloviano, ¿ok? O respondiente, porque el animal responde frente a los estímulos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Claro, alguien pregunta por interno si sería el momento de aprendizaje, efectivamente, eso sería un momento de aprendizaje, el tercer momento, el condicionamiento, por ponerlo así. También es importante que sepan, a todo esto, menos mal que me acordé,
¿Qué aprendizaje? Al final, ¿qué entendemos por aprendizaje? Eso sale en los textos, sale en las clases. ¿Qué es aprendizaje? ¿Qué entendemos por aprendizaje? Para decir, bueno, esto es un momento de aprendizaje. Ok. ¿Algo más que agregar de acá? Profe, para que ocurra la extinción, ¿es antes de que se haya adquirido completamente el aprendizaje o puede ser después? Puede ser después, sí, y generalmente es después. Para que haya una extinción tiene que haber un contexto de aprendizaje ya instalado, porque si no, no tendríamos nada que extinguir. Que el proceso de extinción acá sería en el cuadrante B. Solo se presenta la campana, solo la campana, que es el estímulo que ahora está condicionado, pero al final deja de perder valor predictivo ese estímulo. Entonces empieza a perder sus propiedades antes adquiridas. Entonces, puedo decir que el condicionamiento clásico no dura toda la vida. Como que si me dejan de seguir condicionando, dejo de dar la respuesta. Sí, sí y no. O sea, depende. Como este chiste que dicen, bueno, los psicólogos siempre dicen depende. Bueno, pero yo voy a decir depende de qué. Depende de el tipo de estímulo que se haya condicionado. Hay estímulos que son ultra, pero ultra resistentes a la extinción, no se extinguen con nada, con nada. Entonces, hay estímulos que son más resistentes a la extinción que otros. Hay otros que son fácilmente extinguibles. Pero hay estímulos que son muy, muy resistentes a la extinción. Entonces va a depender de la característica del estímulo. Ya se entiende. Era mi duda existencial de la vida. Sí, y a eso habría que agregar que hay una canción de... ¿De quién era la canción? De Camila Gallardo, puede ser. Que con otro tipo que cantan, bueno, no me acuerdo, fue el momento pop de la clase, pero dice algo así como, ojalá que algo de mí quede en ti. Lo mismo pasa con el condicionamiento, ojalá que algo de mí quede en ti, porque a pesar de que haya extinción, eso no quiere decir que haya un desaprendizaje. Lo que aprendimos, lo aprendimos, y en algún momento puede volver a aparecer. Hay hay una concepción de que uno no desaprende desde esta postura teórica. Y es un poco lo que dice la evidencia. Uno no desaprende las cosas, sino que simplemente hay conductas que empiezan a disminuir nomás. Pero todo lo que aprendimos, lo aprendimos. Lo que pasa es que uno puede aprender conductas que compitan con esa otra y que la opaquen, como que terminen eclipsándola. Pero esa otra conducta sigue ahí, latente. Por eso se pone acá el cuadrito, el cuarto cuadrante, el E, porque hay una reaparición espontánea de la respuesta. Entonces, ojalá que algo de mí quede en ti, diría el condicionamiento, porque siempre queda algo del condicionamiento, siempre quedan huellas. Ese fue el momento pop. ¿Algo más respecto a esto? Ya, vamos a pasar también por temas de hora. A humanismo, siempre se hace el chiste que a los humanistas les gusta abrazar árboles, que son los hippies de la psicología, que son los amorosos, los que hacen abrazoterapia, pero claro, como chiste, porque como corriente teórica aportó y fue el humanismo el que empezó a investigar de forma científica la psicoterapia. Sobre todo Rogers, que fue la persona que estaba al principio de las diapositivas. Ok, ¿qué tenemos que entender del humanismo? Además de lo que aparece en la guía de estudio, esto, lo que tenemos presentado acá en la pantalla. ¿Qué es la tercera fuerza? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Alguien la podría decir qué es la tercera fuerza y cuál es su contexto histórico? Pregunta de prueba. Es la que viene después del psicoanálisis y el conductismo. Exactamente, por eso se llama tercera fuerza. Entonces su contexto histórico, más o menos en qué año la podemos datear y qué estaba pasando en el mundo en ese contexto.
Los años 50 y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como, Post Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué implica que haya sido post Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo habrá influido eso? Que creo que la gente como que necesitaba terapia. Ya, efectivamente, hay una cantidad gigante de soldados con estrés postraumático, de el recuerdo de las atrocidades de la guerra. Siempre las etapas postguerra son tan fuertes, pareciera ser como la misma guerra. Eh, Quedan esas huellas psíquicas también, como diría Freud. Entonces, lo que hace un poco la tercera fuerza es, pareciera ser darle un poco más de positividad a este tema en un clima tan sombrío. Eh, ¿Y qué propone la tercera fuerza o la psicología humanista que hace que se diferencie de las anteriores dos? ve al humano de manera diferente, como que dentro del humano está la respuesta de todo, como que creo que eso. Efectivamente, es un poco la concepción, ¿no? Le otorga mucha importancia a la capacidad de reinvención del ser humano, a la capacidad de salir adelante. El concepto de resiliencia, uno no se empieza a tejer en esta época, pero sí va un poco de la mano con esto. La capacidad de reinventarse, de buscar la respuesta en uno mismo. Cosa importante, ¿qué busca la psicoterapia humanista? Es que el cliente, a todo esto también un paréntesis, cliente en Estados Unidos es client, eh, que es una concepción distinta a lo que entendemos nosotros por cliente acá. El client en Estados Unidos es como el usuario, básicamente. Por eso cuando uno baja un programa, sale como el launcher del client, como el instalador del cliente. Pero él es como el usuario. Lo que pasa es que acá en Latinoamérica se dice cliente, pero con la concepción gringa, no la concepción de clientelismo que existe acá. Lo voy a dejar como cliente porque me parece mejor que usuario. Cierro paréntesis. Entonces, la psicoterapia humanista lo que busca es que el cliente pueda explotar sus propias capacidades, que la persona que asiste a terapia pueda sacar las barreras que le impiden llegar a su máximo potencial. Es un tema de autorrealización, de estar en contacto con aquellas cosas valiosas de la vida. Entonces, se empieza a articular una nueva relación terapéutica. Recuerden que el psicoanálisis, lo que había sembrado muy bien y perdura hasta nuestros días, es la relación, ¿cómo es la relación terapeuta-paciente en el psicoanálisis? ¿Es objetiva o no? ¿A qué? Es que objetividad tiene demasiado significado. ¿A qué te refieres con objetividad? No lo sé. Creo que sé por dónde vas, pero es importante que puedan pensarlo. Como, ¿qué se les viene a la cabeza cuando piensan en Freud y la relación que tenía con los pacientes? Es Los como algo escuchaba. muy... No se peleen. Yo sé que Dale Freud... nomás, Cari. En asimetría, ¿Ya? como la relación entre ambos es como distinta, como que hay algo Claro. bien marcado. Hay algo bien marcado, ¿cierto? ¿Qué más? Hay algo como de superioridad. ¿Ya? Eso un psicoanalista te lo rechazaría, pero yo estoy un poco de acuerdo con eso. Hay un tema de yo soy el terapeuta y tú eres el paciente. ¿Qué más? Y que el psicoanalista es el que da como la respuesta a las cosas, como que escucha y dice, ya es esto, tienes esto, por esto. Mm, entiendo lo que estás diciendo, pero en realidad lo que hace el psicoanálisis justamente es no dar respuestas. Lo que intenta hacer el psicoanálisis, recordemos, es, por ponerlo en términos burdos, hacer consciente lo inconsciente, y para eso no puede dar respuestas. Tiene que hacer que el sujeto lo descubra, pero de una forma particular, ¿no? El paciente en el diván, no viendo al terapeuta, ¿ok? Es importante eso, no lo ve al terapeuta. ¿Alguien de acá ha ido a terapia psicoanalítica con diván? ¿O
no han tenido esa oportunidad. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo mucho tiempo estuve en tratamiento psicoanalítico, años. Los tratamientos psicoanalíticos en general duran años. Son bien interesantes, pero la particularidad que tienen es que cuando uno entra a diván, como se conoce, uno se extiende sobre el diván, que ¿conocen lo que es el diván o no? Creo que lo vimos en la clase de Freud. Tengo esa duda. Es como ese sillón, ¿o no? El sillón, sí. Uno se extiende en el sillón mirando al techo, o sea, uno está mirando al techo y no ve al terapeuta. Debería haberme traído agua. No ve al terapeuta, entonces eso hace que la relación con el terapeuta tenga cierta distancia. Es importante eso dentro de la técnica psicoanalítica, por un tema transferencial. Entonces, al no ver al terapeuta, se establecen ciertas dinámicas dentro de la terapia. Yo nunca veo a la persona a la que le estoy hablando. De eso se trata un poco, ¿no? El psicoanálisis, de hablar con uno mismo. El terapeuta está ahí para marcar ciertos lugares, pero no está ahí para decirnos qué está bien o qué está mal, o para opinar sobre nuestras cosas. Entonces, la posición del psicoterapeuta psicoanalítico, o del psicoanalista más bien, quizás a eso te referías, Carla, con esto de objetivo. Es una posición en donde no se meten tus cosas para opinar de ellas, sino que es más bien una posición que marca lugares. Claro, a eso me refería como una relación más rígida. Efectivamente. Entonces, súper complejo cuando una paciente, por ejemplo, en el caso de los terapeutas heterosexuales masculinos, se empieza a enamorar, por ejemplo, porque hay ciertas dinámicas que se establecen con el terapeuta que son bien particulares. Es un poco lo que describía Freud en sus estudios sobre la histeria. Se dan toda una diversidad de fenómenos producto de esta relación. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, sino que solamente es y sirve para ciertos propósitos. En cambio, lo que hace la psicoterapia humanista un poco es tener otra relación con el paciente. No en el diván, por ejemplo, sino más bien de cara a cara. Uno sabe a quién le está hablando. ¿Ok? Uno sabe con quién está conversando, en teoría. Y aparece también un concepto bastante curioso, o técnica curiosa, que es la técnica de la silla vacía, que aparece en unos textos de la Gestalt, que deben haber leído. ¿Alguien se acuerda qué es esto de la silla vacía? Creo que en el texto de humanismo no salía eso, y si salía, no me acuerdo. Si salía, no me acuerdo. Bueno, la técnica de la silla vacía tiene que ver con poder hacer que el paciente exprese las cosas que siente hacia un otro que ya no está presente o que no puede decírsela a la cara. Por eso es la silla vacía. Entonces está este típico juego en donde el terapeuta le dice, mira, acá hay una silla, imaginemos que está tu madre en ella. ¿Qué le dirías? ¿Qué creen qué ocasionará eso en el paciente? ¿Por qué creen que se hace? Claramente no es para que la madre se entere de lo que piensa, porque para eso pesca el teléfono y la llama. Entonces, ¿para qué será? Para que el paciente sea más honesto con sus emociones y sus pensamientos. Por ejemplo, para que el paciente pueda expresarlo, pueda contactar con ellas, pueda contactar con los sentimientos que tiene, pueda darse cuenta de lo que le ocurre. Es como el tipo la integración de como la aceptación de lo que uno siente. Claro, por ejemplo. Claro, antes de la aceptación, en términos técnicos, vendría el darse cuenta. Primero necesito saber qué voy a aceptar. Necesito saber cuáles son esas emociones que quiero tirar para el lado, que no quiero ver porque me perturban.
eso es algo transversal a las psicoterapias o a las escuelas de psicología, que se sabe que los humanos tendemos a alejarnos de lo que nos causa dolor. Eso ocurre en el mundo externo, nos alejamos de una quemadura por fuego, o nos alejamos de alguien que nos golpea, pero también pasa en el mundo interno. Nos alejamos de aquellos recuerdos que nos causan dolor. Nos alejamos de aquellos momentos en nuestra cabeza en donde sufrimos. Nos alejamos de todo aquello que no toleramos, que no podemos soportar, que no estamos preparados para ver a la cara. Entonces lo que un poco hace esta corriente es justamente intentar acercarse a ello. Posteriormente, ya en los años 80 y en el 2000, hace nada, conductismo y humanismo se fusionan, así como a los Dragon Ball Z, y se generan las corrientes, las terapias de tercera generación. Pero son desarrollos más actuales. Pero también es importante que tengan esta visión de que esto no se queda acá. Estamos viendo cosas que pasaron en los 50, en los 80 y en los 2000, y hasta ahora hay cosas que van más allá de esto. Hay fusiones de psicoterapias que están andando actualmente. ¿Qué más? Escala de Maslow, la pirámide de las necesidades, importante. El concepto de valoración organísmica, que es el concepto acuñado por Carl Rogers y que pueden buscar en los textos, que pueden buscar en internet, no lo voy a explicar acá, pero es importante que lo entiendan. Y cuando digo importante, es importante que lo hagan. Diferencia entre el aquí y el ahora, entre lo racional y lo emocional, si se quiere. Alguien preguntaba al comienzo algo respecto a la guía. Acabo de ver los mensajes del chat. Mercedes me dice Camila y Lazo, sí, 1.000.000 como tú. Efectivamente esa era la canción del momento pop en Algo de ti, Quique de mí. Alguien preguntaba, no recuerdo quién, la diferencia entre esto de lo racional y lo emocional. Hay un autor que es Steve Hayes, que escribió un libro que se llama Sal de tu mente, entra en tu vida. ¿Qué creen que significa esa frase? Sal de tu mente, entra en tu vida. Puede ser que empecemos a ver las cosas de manera real en que pasan y no en imaginaciones que nos generamos nosotros mismos. Efectivamente, eso es, que es lo que se conoce como la trampa de la mente. Hay un chiste también, que no me acuerdo dónde lo vi, probablemente en un meme, que dice algo así como, yo pensaba que mi cerebro era el órgano más importante de mi cuerpo, porque en él estaba mi mente. Pero luego me di cuenta que el que pensaba eso tenía que ser mi cerebro. Entonces ahora desconfío de eso. Bueno, en realidad no es un chiste, es más bien una frase, no creo que tenga mucho chistoso, pero lo que hace es mostrar esta circularidad en donde la mente nos hace creer cosas, nos hace inventar cosas. Entonces el concepto de sal de tu mente, entra en tu vida, tiene que ver con deja de pensar tanto las cosas y toma contacto, acércate a las cosas que están pasando allí afuera en tu vida. Muchas veces, dicen los terapeutas, se nos pasa la vida intentando pensar cómo deberíamos vivirla. Y la vida se pasó. Hay algo paradójico en eso. Entonces es un poco la diferencia entre lo racional y lo emocional, por ejemplo. Esta diferencia entre deja de pensar tanto y empieza a sentir más. Y algo que cuesta, sobre todo al perfil de estudiante que son ustedes, que en general es un perfil que tiene más que ver con rasgos más obsesivos, de pensar mucho las cosas, de intentar entenderlas, de intentar tener la respuesta a las cosas, pero dejan de lado el tema de la emoción, de cómo se contactan con las cosas, de cómo se contactan con sus propias emociones. Tiene que ver con el perfil que selecciona también la universidad. Hay todo un proceso de selección
en donde ciertos perfiles de personalidad van quedando y otros se van yendo o no se ven interesados. Ya el hecho de que le interese la universidad o una carrera en particular universitaria, tiene que ver con eso también. Ok, esta también es una diferencia entre el aquí y el ahora. El darse cuenta, o el awareness, como dicen algunos humanistas. Awareness se escribe. ¿Qué más respecto a esto? Profe, yo quería preguntar algo. ¿Sí? Lo que pasa es que en el texto dice que se amplían como las formas de hacer terapia. ¿Ya? ¿Y a qué te suena eso? Em, que, o sea, dice que, por ejemplo, los terapeutas corporales, masajistas, esas cosas, también son como, pero no entendí muy bien eso. Sí, lo que pasa es que, claro, la concepción, mira, esto es bien interesante porque la concepción psicoanalítica, por ejemplo, tiene que ver con el pensar. Piensa, harto, piensa. Y justamente acá lo que critican un poco eso. No pienses tanto, siente más. Entonces, aparecen temas relacionados con lo que se conoce como la biodanza, por ejemplo, la expresión corporal, el uso del cuerpo para generar ciertas sensaciones. Bueno, de hecho, Maturana y Susana Blanch trabajaron mucho tiempo en un centro en Chile que se llamaba Matrística, que estudiaban algo que llamaron alba emojing, que era como el alba de las emociones, que era una forma particular de respiración que permitía hacernos sentir ciertas cosas. Tiene que ver con eso, con el uso de la respiración. Recuerdan también que el humanismo, esta caricatura de que es hippie, en realidad no es tan caricatura, en verdad, estuvo muy relacionada con lo que se conoció como la New Age, como la nueva era en Estados Unidos, que fue la integración de todos estos valores y prácticas orientales, occidentalizándolos a contexto gringo. Por ejemplo, el yoga es una de las cosas que empieza a aparecer acá en los años 60, 70, las artes marciales, sobre todo de mano de Bruce Lee, hace que la población estadounidense tenga mayor conocimiento de eso, y las artes marciales, sobre todo aquellas derivadas del Kung Fu, tienen una relación muy íntima con el cuerpo, con el respirar, con el estar consciente. Eh, el yoga también, el yoga como sistema filosófico, probablemente los que hacen yoga van a entender que tiene una relación muy íntima con la energía, con el uso del cuerpo también. El tema de la meditación, quizás como el gran fenómeno estandarte oriental que se exporta a Occidente. Empecemos a meditar, eso es también un poco la consigna dentro como de estas terapias. Son varios sucesos históricos que se van dando para que la psicoterapia cambie también, para implementar el uso de la meditación, el uso del cuerpo dentro de la terapia, la biodanza. Son elementos que se empiezan a hacer y que empiezan a hacer que el psicólogo o el psicoanalista ya no esté solo en el diván. Bueno, el psicoanálisis se quedó en el diván, pero desde las terapias humanistas se expande un poco esta concepción. ¿Se entiende más o menos eso? Sí, profe. Ok, y bueno, ahí puse diapos de la clase. Esto de las formas de hacer terapia también tiene que ver con proporcionar al cliente experiencias nuevas. Bailar, por ejemplo, podría ser una experiencia nueva. Sobre todo para aquellas personas que le temen más al ridículo o que se centran mucho en sus pensamientos o que son muy rígidos a la hora de usar el cuerpo.
importante, las tres reglas o los tres conceptos que utiliza Rogers en toda relación terapéutica: estimación positiva incondicional, la empatía y la congruencia. Eso lo pueden ver en el texto y lo pueden ver también en las clases, pero es importante. Rogers tenía una particular forma de entender la relación terapéutica. Ok, dejamos a humanismo atrás. De sistémica, ¿qué faltaría? Iba a hacer una pequeña aclaración. En español, nosotros solamente usamos una palabra para decir es consciente o no está consciente. ¿Cuáles son las acepciones? ¿Cuáles son los distintos significados que acepta la conciencia en el idioma español? ¿Cuándo se usa, por ejemplo? Por ejemplo, si alguien se cae y como que se desmaya, dice que está inconsciente. Exactamente. Ese es un significado. ¿El otro cuál sería? Cuando no sé, dice algo malo y le dicen si está consciente de lo que está diciendo. Exactamente, ese sería otro. Efectivamente, y los dos tienen el mismo significado en español, o sea, usan la misma palabra. En inglés hay dos palabras distintas para cada uno, que es el awareness y el awakeness. Son dos conceptos totalmente distintos. El awareness tiene que ver con el grado de conciencia en el sentido de qué tan consciente estás tú de tus acciones, qué tan consciente estás tú de tus actos. Ese es el awareness, el darse cuenta, se traduce en español. Y el awakeness es como el grado de conciencia en términos de lo que se conoce como cuando uno está en coma, cuando uno está obnubilado, cuando uno está en sopor o cuando uno está consciente, que son como los grados de conciencia en términos, si se quiere, de alerta. Ese sería una traducción, como el grado de alerta. Es curioso esto, porque los humanistas van a centrarse en el awareness, en el darse cuenta. Entonces, en algunos textos se podría leer como si es consciente o no, pero en realidad tienen más que ver con esta primera concepción del awareness y no tanto del awakeness. Awake es estar despierto, en el fondo, en un sentido de me desperté esta mañana. Y el awareness tiene que ver con yo me di cuenta de esto. Una pequeña apreciación que puede simplificar ciertas lecturas. Ok, sistémica, vamos con sistémica. ¿Qué hora es a todo esto? Para ver. Las 11:17. Ok, estamos bien. Sistémica. ¿Qué no entienden sistémica? ¿Qué falta por entender? ¿Qué cosas entienden? Nada, no entendieron nada. Me pregunto si tendrá que ver que Felipe y yo no nos gusta mucho sistémica en que ustedes no hayan entendido nada. Bueno, pero eso quizás sea quitarle toda responsabilidad a ustedes y no creo que esté en falta de responsabilidad. Creo que es porque a mí tampoco me gusta. Eso podría también explicar varias cosas. Ya. Bueno, entonces quizás empecemos desde el principio. En realidad la historia sistémica, de hecho, a mí se me hace un lío, porque y tampoco me parece bien que el curso, voy a decirlo así, que tenga este concepto de sistémica, pero que sea muy distinto a las otras tres cosas, porque acá no estamos viendo psicoterapia sistémica, ni escuela sistémica. Lo que básicamente se ve es pensamiento sistémico. Entonces ahí tienen que tener una pequeña nota mental de que es un tanto distinto a lo que otro que hemos visto. ¿Ok? Eso como primero. Como primer cosa que quizás también hace que se confundan. Lo que se pregunta en la prueba y lo que se ve en la materia no tiene que ver con terapia sistémica, sino que tiene que ver con los fundamentos filosóficos de la terapia sistémica. Es como un paso anterior. Entonces, lo mismo, contexto histórico, años 60. Un par de brillantes mentes en el mundo, conocida como la Universidad Invisible,
empiezan a juntarse a la distancia y físicamente para poner o para poder construir cierto edificio de pensamiento que les parecía interesante. Entre ellos está Bateson. Bateson es una persona que de formación es antropóloga, pero que le hace a todo, básicamente. Es sociólogo, es antropólogo, es filósofo, es psicólogo. Entonces es una persona muy versátil. Está esta concepción o esta idea de Bateson de intentar entender qué es lo común a todos los organismos, cuál es la pauta que los conecta. Están intentando entender cómo es la organización de la vida en la Tierra, básicamente. En esa concepción empiezan a derivar varias ideas y varios supuestos. Uno de ellos es la teoría general de sistemas, que pasa por distintos periodos, que tiene que ver también con las cibernéticas. Pero básicamente la teoría general de sistemas nos dice que existen los sistemas y que hay sistemas abiertos y cerrados. Es un poco como en términos gruesos. ¿Y qué sería un sistema, por ejemplo, desde su punto de vista? Un Es más conjunto que de partes que se El- relacionan entre sí. hay elementos que se relacionan entre sí. ¿Qué más? ¿Alguien había mencionado otra cosa? Era como lo mismo, un conjunto de partes que funcionan como para un fin, todas juntas. Ok, súper. Esa es básicamente la concepción de sistema. Entonces tenemos partes y tenemos interacciones. Y los sistemas... ya, acá también hay otro comentario, ahora no pop, sino que del lado del anime. ¿Alguien no ha visto Full Metal Alchemist? ¿Alguien no vio Full Metal Alchemist? Para ver, Muy buen anime. Los dos. necesito está en mi saber... lista, pero aún no llego. Ah, Qué ya. triste. No digas spoiler, por favor. Bueno, el primer capítulo, ya voy a hacer el spoiler del primer capítulo. Eso es como lo que hace la gente que spoilea, dice, no, pero si esto se sabe. Bueno, me voy a convertir en lo que detesto. En el primer capítulo, dos hermanos intentan revivir a su madre muerta y juntan todas las cosas materiales que componen a un humano. Dicen 40 gramos de azufre, 20 de calcio, 80 de carbono, juntan todas esas cosas. El tener exactamente todas las cosas que componen a un humano, ¿hacen que esté un humano ahí? No, Exactamente. No, ¿Qué le falta a esas cosas? La piedra filosofal. conectarse, ¿Cómo? conectarse, Conectarse. O en términos técnicos, interrelaciones o relaciones entre las partes. Eso es un poco lo importante de los sistemas. Que acá aparece esta frase de el yo es más que la suma de las partes, que un poco refleja el tema de los sistemas. No es suficiente, bueno, también esto aparece en un capítulo de Breaking Bad, en donde, como la cuarta temporada, ¿cómo se me olvidó el nombre? El personaje principal, Calvo, eh, escribe la cantidad de cosas que se necesitan para tener a un ser humano. Y dice, bueno, pero acá falta algo, porque no teniendo todas estas cosas, y él es químico más encima, no teniendo estas cosas no tenemos un ser humano. Entonces hay una parte importante que excede la materialidad. Joaquín, ¿por qué Joaquín? por lo de la piedra filosofal. Ah, ok, podría decirse que lo que hace la piedra filosofal es justamente dar ese componente de relaciones. Porque no es suficiente con lo material. Hay algo que falta en la organización, en lo que estudia la biología sobre todo.
Por eso la biología no es el estudio de la química, porque si las relaciones no estuvieran, no haría falta la biología. Con la química tendríamos de sobra, porque la química estudia las propiedades de la materia, pero lo que hace la biología pareciera ser que es algo distinto, ¿no? Es algo que no solo alcanza entendiendo los componentes de la materia. La biología lo que estudia también son las relaciones entre esos componentes. Entonces, desde esta teoría, de este cuerpo teórico, estaría dado o estaría de relevancia, ponen de relevancia el concepto de las relaciones. Entonces dicen, el todo es más que la suma de las partes, porque las partes no conforman el todo. Después, años posteriores y más cercano al 2000, alguien dirá, bueno, pero el todo sí es la suma de las partes, siempre y cuando sumemos todas las partes. Hay una discusión media bizantina, improductiva, pero más o menos esa es como la idea que queda. Entonces dice, un sistema es más que la suma de las partes, es algo distinto, porque se relaciona los elementos entre ellos, dando o haciendo emerger, de ahí que viene un concepto que ustedes pueden googlear, que se llama propiedades emergentes. Una propiedad emergente es una propiedad de un sistema que no se explica por los componentes del sistema, sino que se explica por la interrelación entre ellos. La vida podría ser una propiedad emergente de la materia. Entonces, la teoría nos dice que hay sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas tendrían también tres conceptos que son fundamentales: la equifinalidad, la homeostasis y la retroalimentación. La equifinalidad básicamente se puede asociar con el concepto de todos los caminos llegan a Roma. Hay distintas formas de hacer algo dentro de un sistema para conseguir el mismo resultado. La homeostasis tiene que ver con volver siempre a un estado de estabilidad en un sistema. Si agregamos mucha sal a una célula, la célula probablemente termine muriendo. Si le quitamos mucho sodio, también termine muriendo probablemente. La homeostasis tiene que ver con este concepto de la estabilidad. Ustedes probablemente lo saben. Ahora, quizás lo interesante es que el equilibrio en los sistemas no siempre se encuentra en el punto medio. No siempre el equilibrio se encuentra en el punto medio. Entonces, ahí hay una cosa más compleja. También existe el tema de la retroalimentación o el feedback. Un sistema se comunica y necesita saber qué está pasando con las otras partes del sistema. Entonces, un concepto como las cascadas de proteína o las cascadas de señales dentro de la biología son fenómenos de retroalimentación, en donde cuando pasa algo el sistema dice, ok, marcha verde para que se liberen más hormonas, y cuando se liberan suficientemente hormonas, el sistema puede captarlas y decir, ok, hasta acá no más. Por eso, cuando hay desregulación en la retroalimentación, existen ciertas enfermedades, como la diabetes. Bueno, dependiendo del tipo, pero también uno podría entender eso. El organismo no es capaz de entender cuánta insulina tiene que producir. Hay veces que el organismo no tiene la capacidad de producir insulina o tiene la capacidad de producir una insulina insuficiente. Pero tiene que ver con eso. Hay fallos en la retroalimentación, entonces se generan ciertas dinámicas particulares que pueden ser dañinas para la vida. Eso con sistemas, eso relacionado con sistemas. Como punto aparte tenemos la cibernética. La cibernética es el estudio de los procesos de corrección. Tiene que ver también con el feedback. Habría una de primer orden y una de segunda orden. ¿Qué entienden por cibernética de primer orden? Que el mapa no es el territorio. Ok, explicado de otra forma, ¿qué sería? Que, por ejemplo, un modelo no es lo que pasa en la realidad en sí. Ok, eso sería Como una que idea, explica la realidad. claro, eso sería una idea de primer orden. Tomando esa misma frase, el mapa no es el territorio, ¿cómo sería una cibernética segundo orden? El mapa sí es el territorio. Pero, ahí No sé. en el texto se menciona una frase con un pero. Él dice, el mapa sí es el territorio, pero no es el territorio que nosotros pensábamos que era. Entonces, la cibernética de primer orden se conoce como cibernética de los sistemas observados y la de segundo orden se conoce como cibernética de los sistemas observantes. La cibernética de primer orden hay un observador externo que logra ver cómo existen ciertos procesos de corrección o de feedback en un sistema,
Y la cibernética de segundo orden agrega complejidad a esto, diciendo que el observador es parte del sistema. Entonces, un biólogo que estudia una célula sería parte del sistema observado. Entonces el biólogo no podría desprenderse del estudio de la célula. De ahí que se deriva que el conocimiento objetivo no existe, como un conocimiento aparte de todo lo otro. ¿Se entiende? Hasta acá, ¿qué otra cosa necesitan para entender? Vimos el tema del mapa no del territorio. Bueno, también dice, los intentos de explicar la realidad son modelos de una realidad, una construcción humana. En nuestra percepción limitada y al tomar conciencia de esta percepción, obtenemos una idea, un mapa, el molde, que no es la realidad. Ok. Bueno, lo otro es teoría de la comunicación humana. Václavic plantea que la comunicación humana es importante y que es imposible no comunicar. Eso sería como puntos claves. Y ahí recién empieza a hablarse un poco del trabajo terapéutico, de la mano de esta teoría. Y aparece el concepto también de doble vínculo, en donde no recuerdo cómo se llama el grupo de Milán, o sea, el grupo de Milán, si lo recuerdo, pero no me acuerdo los integrantes del grupo de Milán, eran 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que establecen la teoría del doble vínculo, que dice que producto de la comunicación dentro del sistema familiar, aparece la esquizofrenia. Porque dice, la persona que tiene esquizofrenia es el resultado de un sistema familiar en donde existe un doble vínculo. Y el doble vínculo sería recibir 2 mensajes comunicacionales incompatibles y opuestos entre sí, y recibirlos de igual forma. De ahí dice, aparece la esquizofrenia. Todo esto va a ir bien ligado de la terapia familiar. La sistémica aparece de la mano de la terapia familiar sistémica. Ok, hasta acá. ¿Algo más que preguntar? ¿No? Profe, ¿puede volver a explicar lo de la teoría del doble vínculo, por favor? Sí, eso sale en el texto. No me acuerdo si lo puse porque lo tengo relacionado con sistémica o porque lo vi en el texto. Es que yo no recuerdo, la verdad. Puede ser que no salga, pero de forma simple sería. En Milán, en los años 80, si no me equivoco, aparece un texto escrito por el grupo de psicólogos de Milán que trabajaban sobre todo con pacientes con anorexia nerviosa y con esquizofrenia. ¿Ok? Milán es una ciudad al norte de Italia que es muy lujosa. Generalmente se caracteriza por tener una población acomodada económicamente. Entonces se dieron cuenta de que los trastornos que llegaban a la consulta, al grupo de Milán, tenían ciertas características comunes entre las familias. Encontraron ciertas características comunes para las personas que tenían trastornos relacionados con la alimentación, como la anorexia nerviosa, y también para la gente que tenía trastornos como la esquizofrenia. Entonces, el grupo de Milán, y en particular una psicóloga del grupo de Milán, levantan la hipótesis de que las personas con esquizofrenia tienen esquizofrenia producto de que en la familia existe una forma particular de comunicarse, que la llamó doble vincular, pero sería como de alguna forma responsabilidad de la familia. Así entiende la esquizofrenia esta teoría. Entonces dice que la esquizofrenia nacería porque la madre, de hecho, sí, siempre le echan la culpa a la mamá, no sé por qué, de los pacientes con esquizofrenia, la madre se vincularía comunicacionalmente con su hijo o hija de forma doble vincular. Esto quiere decir que entregaría un mensaje, por ejemplo, no sé, lava la loza, pero por otro lado, el mismo mensaje opuesto.
no laves la loza. Esto se haría de forma implícita y explícita, en un juego comunicacional ambiguo. Entonces, la paciente lavaba la loza porque ordenaba la casa, porque era lo que le había pedido la mamá, pero al mismo tiempo también la mamá la retaba o lo retaba por ordenar la casa o por lavar la loza. Entonces la persona no entendía qué tenía que hacer, estaba en un contexto doble vincular. Por eso es dos vínculos distintos. Y está relacionado con el concepto de comunicación. Eso básicamente es, pero es un poco el ejemplo de cómo se levantan ciertas teorías a partir de esta concepción de sistema familiar. Ahora, lo que nadie cuenta es que en realidad la teoría del doble vínculo nunca fue probada en términos empíricos, y en realidad la esquizofrenia tiene que ver más con otras cosas que con las pautas de comunicación que tiene la familia. Pero es un ejemplo para que se entienda y es parte de la historia también. Ok. Gracias, profe. Ok, pregunta de prueba entonces. Las 3 características que debe considerar toda exposición metapsicológica. ¿Respondemos o qué? Sí, tienen que responder. Tópico, dinámico y económico. Efectivamente. Tópico, dinámico y económico. ¿Por qué estructural y funcional no? Porque son distractores, básicamente. Porque Freud no habla de lo estructural ni lo funcional. Solo se parecen, me imagino yo. Pero recuerden, Freud lo que dice es toda mitopsicología, toda metapsicología tiene 3 características: lo tópico, los lugares, por eso es la primera tópica, la segunda tópica; lo dinámico, que es cómo el dinamismo, cómo son las relaciones en el aparato psíquico; y lo económico, que tiene que ver con cuotas de pulsión, tiene que ver con un aspecto, si se quiere, más numérico, de fuerza de pulsión, de este concepto de la olla a presión, que en algún momento esto va a reventar la pulsión, va a salir por algún lado, porque tiene que ver con el monto de la energía psíquica. Esto es lo económico. ¿Ok? Desde el punto, esto es verdadero o falso y hay que comentar. Desde el punto de vista terapéutico, el psicoanálisis propone la reducción de las tensiones internas mediante el hacer lo que uno quiera. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo lo ven? Bueno, la primera es falsa, porque en el fondo uno nunca realmente hace lo que uno quiere. Mira bien, sí. El yo no es dueño de su propia casa. ¿Por qué más sería falso? Además de porque uno no hace nunca lo que uno quiere, que es una respuesta bastante acertada. Creo que hay que aumentar la atención para uno hacer lo que uno quiera, como para obedecer al yo. No. Creo que era al revés, como reducir la tensión, ¿o no? ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Tiene que ver con lo que uno reprime. Sí, tiene que ver con lo que uno reprime. A mayor represión, quizás mayor cuotas de tensión interna, ¿eh? Ujú. Bueno, pero básicamente esto nunca lo propone Freud, o sea, el psicoanálisis no propone la reducción de las tensiones internas. Él explica, ¿no? Como lo que pasa, pero no propone eso. Efectivamente. Y el objetivo de la terapia tampoco es reducir las tensiones internas. Y también hay un orden social. Entonces el hacer lo que uno quiera tampoco sería factible. Segunda pregunta de psicoanálisis. ¿La sexualidad para Freud se relaciona con la reproducción en los instintos animales? ¿Verdadero o falso? Depende. Yo diría que es falso. ¿Ya?
Se relaciona más con el placer. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que no es solo reproducción, porque por una parte está lo genital, pero no lo es todo. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. La sexualidad y la genitalidad son cosas muy distintas. Lo genital tiene que ver con lo pornográfico, si se quiere, con el coito, con el acto sexual, con el encuentro de cuerpos. Y eso es lo genital. La sexualidad, en cambio, tiene que ver con el placer. Tiene lo sexual para Freud tiene que ver con lo sensible, con cosas que tienen que son tan más alejadas del tema de lo genital. El hecho de ver una serie que les gusta o leer un libro puede ser un fenómeno sexual, porque lo están disfrutando. Eso es importante, que lo tengan en cuenta. Ok, conductismo. Ejemplo práctico. Georgie, de 4 años, mantiene un miedo intenso hacia los payasos. Al comienzo a Georgie le eran indiferentes los payasos hasta que fue mordido por uno. La madre no se explica por qué su hijo tiene aquel miedo hacia los payasos y hace cualquier persona vestida con colores y cabellera voluminosa. ¿Qué tendrían que decir de este caso? Que tuvo un estímulo incondicionado. ¿Cuál No. sería el estímulo incondicionado? La mordida. Exactamente. Súper, súper bien. ¿Cuál sería el condicionado entonces? ¿Los payasos? Exactamente. Entonces, ¿cuál era la respuesta que tiene Georgie? Miedo. Efectivamente. Entonces, ¿estaríamos hablando de un condicionamiento aversivo o uno apetitivo? Aversivo. Efectivamente. Súper. ¿Qué más tengo? Identifique los programas de reforzamiento de las siguientes situaciones. Usar Facebook en donde la conducta es deslizar la pantalla hacia abajo, o Instagram. ¿Qué tipo de programa de reforzamiento sería? En Instagram, todo el tiempo estamos viendo cosas que nos gustan. No. No sé. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tipo de programa de reforzamiento podría uno identificar ahí? Variable. Variable. Primero que todo, variable. ¿Pero cuál de los variables? O sea, intervalo. Intervalo, perdón. ¿Y cuál de los intervalos? Fijo. ¿Por qué sería Ujú. fijo el intervalo? Porque todo el rato estábamos viendo algo variable. No sé si. Es intervalo variable. Ay. Pero, o Intervalo Sí, sea, variable. ¿variable se relaciona con variable? ¿O, que varía o así. fijo con fijo? No puede ser así como variable fijo. No, tiene que ser intervalo fijo o Ah, ya. intervalo variable. Eso es porque no sabemos qué vamos viendo, ¿no? No podemos predecir si nos va a salir algo que nos gusta o algo que no nos gusta. Exactamente. Exactamente. Y un poco lo que está a la base de las conductas adictivas. El intervalo variable fijo. O sea, perdón, el programa de reforzamiento de intervalo variable. Está la base de las conductas adictivas. Bueno, en la máquina de tragamoneda ya lo vimos, y el de pasar tiempo con la pareja, ahí lo puse básicamente porque es impreciso decirlo porque depende de la relación de pareja. Podrían ser cualquiera de los 4. También para que tengan esta idea de que depende de la situación también. Hay situaciones que no son tan particulares como meter monedas a una máquina de tragamonedas. Creo que esas eran todas las preguntas que tenía. No hice de sistémica ni de humanismo. Ok, ya estamos un minuto pasado de la clase.